La industria de los videojuegos puede llegar a ser extremadamente volátil y con mucha incertidumbre. A pesar de ellos, hay franquicias que tienen un grado de constancia tan impresionante que sabemos con certeza que cada año podemos esperarlas. Sin lugar a dudas, la más famosa de estas es la de EA FC, previamente conocida como FIFA. EA Sports FC es la entrega anual de la desarrolladora norteamericana que simula el deporte más popular del mundo. ¿Vale la pena cambiarse a EA Sports FC 2025 o es mejor esperarse al nuevo año? Aquí te lo contamos. Nueva entrega, misma historia. En un lapso de un año entre cada edición, es difícil que puedan cambiar mucho las cosas entre las diversas entregas de EA FC, por lo que generalmente puedes esperar algunas mejoras de calidad y quizá un par de nuevos modos. EA FC 2025 sigue la norma que caracteriza la saga. En caso de seguir los juegos de EA FC, seguramente ya estás familiarizado con los diversos modos que ofrece el juego. Por un lado, tienes a los clásicos que uno ya esperaría como el modo partida, carrera, torneos, partidas en línea, modo práctica y el tragamonedas poco amigable con el consumidor, conocido como Ultimate Team. Mientras que por otra parte, tienes el nuevo modo Rush y la implementación del FCIQ, el cual sus desarrolladores describieron como la característica que renueva el enfoque de tácticas y posicionamiento para ofrecer una mayor variedad y autenticidad al juego, mientras que un nuevo modelo de IA basado en datos del mundo real influye en las tácticas de los jugadores a través de los nuevos roles de futbolista. La adición del modo Rush es bienvenida, ya que este ofrece partidas rápidas de 5 contra 5 en donde la jugabilidad se siente más rápida y explosiva, por lo que este modo es una fiesta de goles. Si bien se mantienen los controles regulares del juego base, esto es en beneficio del modo, ya que el modo Rush está implementado dentro de todos los modos y esto ayudará a darle frescura a algunos que ya necesitan cambios como el modo carrera y Ultimate Team. El otro gran cambio de esta entrega, lamentablemente, queda un poco a deber. A pesar de que FCIQ promete brindarle mayor profundidad a la jugabilidad, en muchos casos las diferencias de la cancha son poco notorias. Quizá en partidas de mayor nivel entre jugadores profesionales podrían tener un poco más de peso, pero en partidas más casuales seguramente las evitarás. Esto se debe a que tendrás que recorrer una serie de menús que no son tan amigables que digamos, y al no verse los cambios reflejados en la cancha de una manera tan notoria, esto puede traer algo de frustración para los jugadores. En general, no debes esperar muchos cambios entre las entregas anuales, pero en este caso sí aplaudimos la adición del modo Rush al juego. FCIQ se queda corto en su potencial, pero posiblemente en entregas futuras podría desarrollarse para darle una jugabilidad más robusta al título. Mejoras menores en la jugabilidad. Generalmente la pregunta que se hacen los aficionados entre cada una de las entregas es la siguiente: ¿hubo mejoras dentro de la jugabilidad? La respuesta es efectivamente, sí hubo un par de mejoras en la jugabilidad, pero solo un verdadero conocedor podría notarlas. Para la mayoría de los mortales, quizás sentirás la jugabilidad un poco más fluida y dinámica si lo comparas con EA Sports FC 2024, pero fuera de eso será difícil notar las mejoras. Por último, el cambio será todavía menos notorio si eres de los que se juntan para jugar unas partidas con sus amigos de vez en cuando, pero no es un juego que frecuentas fuera de eso. A lo largo de los años, EA la ha jugado relativamente seguro con las franquicias de fútbol, por lo que solo pocas entregas hacen un brinco considerable en este rubro. A pesar de eso, en este momento, EA FC 2025 ofrece la mejor jugabilidad de un simulador de fútbol dentro del mercado, por lo que podríamos decir que es una mentalidad de si no está roto, no hay que arreglarlo. Para aquellos que no han jugado una entrega de FIFA o EA Sports FC, el juego simula el deporte de fútbol donde tú tomas control de un equipo a través de diversos modos para ganar y demostrar que eres el mejor. La jugabilidad se sigue manteniendo divertida como suele serlo, pero al igual que el deporte en el que está inspirado, los cambios drásticos llegan con lentitud. Presentación sólida con algunas excepciones. Visualmente hablando, EA FC 2025 es el simulador de fútbol más realista hasta la fecha. La implementación de nuevas tecnologías hacen que incluso los jugadores que no tienen un escaneado tan profundo como las estrellas más brillantes del balompié mundial luzcan más realistas que en entregas anteriores. Por otra parte, las cinemáticas de inicio de los partidos regresan en toda su gloria de manera opcional, lo cual le da mayor encanto a los partidos. En el caso de las animaciones hay una mejora, pero todavía llegamos a notar algunas inconsistencias que rompen nuestra inmersión. El único detalle en donde el juego no brilla en su presentación es en los menús, que a pesar de mejorar en comparación a entregas anteriores, son todo menos amigables o bonitos. Por ejemplo, parecería que el modo Volta ya no está en EA FC 2025, pero si buscas en los menús, encontrarás un modo que busque emularlo. Las bandas sonoras de EA FC suelen ser sólidas, y en este caso no es la excepción. La banda sonora está disponible a través de plataformas de audio como Spotify y cuenta con más de 100 canciones de diversos artistas populares. En cuestiones sonoras, los sonidos de los estadios como siempre ayudan a brindarle una mayor inmersión a la experiencia. Hasta este momento, nos alegra confirmar que no hemos sufrido de bugs a lo largo de nuestra experiencia con el juego, ni bajones de cuadros por segundo, por lo que al menos es una experiencia fluida y bien construida. La calificación es de 7.0.
Si bien EA Sports FC 25 trae consigo algunas innovaciones para las fórmulas que todos conocemos, la realidad es que las mejoras visuales y el modo Rush son lo que sobresale. FCIQ es algo que puede tener potencial, pero no hace una gran diferencia generalmente, a pesar de promoverse como una revolución táctica en el juego. En el resto de los detalles, el título se asemeja bastante a su predecesor. Los menús son poco amigables, y Ultimate Team sigue siendo ese tragamonedas que ya conocemos, y la jugabilidad, pese a ser sólida, no cambia mucho. Si eres aficionado del fútbol, es un juego que debes de tener, pero si eres de los que no juegan con frecuencia, quizá te puedes esperar hasta el inevitable EA Sports FC 26 para hacer el cambio.